Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, damos la bienvenida a esta presentación de Eras una vez, certezas para provocar dudas, de Héctor Cárdenas. En esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Héctor Cárdenas, de Rafael Guevara, de Mariana Romero y de Rebeca Herrera en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. ¿Ya, dirección? Bueno, arrebato la palabra. Sí. Sí soy yo. No, no soy yo. Sí, sí. Quiero agradecer al autor y así como a la editorial Bonilla haberme invitado a la presentación de este libro. Vale aclarar que soy una simple antropóloga física, que si bien me interesa el devenir de nuestra especie y el momento que vivimos, no es la historia mi fuerte, a pesar de que vivo con un historiador. También agradecer el escritor, en el cual me resultó fascinante, porque a través de sus 164 cuartillas nos presenta una mirada sobre la historia del mundo y del devenir de la especie humana, planteando certezas que en la actualidad anidan dudas, con el fin de replantearnos otras maneras posibles de hacer o generar humanidad, como bien nos plantea el reto del mismo autor. Además, el formato del libro es muy accesible, es muy ligero, trae ilustraciones, ¿no?, que van dando como ampliando nuestra imaginación sobre los temas que se tratan y complementan las ideas que se desarrollan en el mismo. He de decir como antecedente que el autor escribe a partir de la lectura que él realiza de un autor vienés, Ernest Gombrich, quien escribió La breve historia del mundo hace más o menos 90 años, que desde su mirada occidental privilegia la visión de los vencedores. Por ella desfilan las proezas y hazañas de conquistadores, emperadores, reyes, príncipes, guerreros, gobernantes, papas, religiosos, es decir, todos aquellos a los que se les suele reconocer como los hacedores de la historia y de la cultura, de las artes, promotoras del cambio sociocultural, por más absurdo, por más abrupto que este sea para el común de la población. Siempre hay héroes, aguerridos, valientes, sabios, hombres. La lectura sin duda me remontó a los años de la adolescencia, a los libros de la secundaria de aquel tiempo, ¿no?, cuando las narraciones épicas y los grandes sucesos de la historia universal eran representadas a través de imágenes para colorear y que tanto me gustaban. Escenas que relataban las grandes batallas, las ciudades medievales, los hermosos jardines de Babilonia, los castillos, la formación bélica de jóvenes y los modos de vida de ese entonces. O ver esas escenas en las series de época que hoy podemos ver en la televisión, donde la suntuosidad en los modos de vida, la exquisitez o absurdo de la vestimenta, las mesas con grandes manjares, las relaciones diferenciales que se establecen entre las castas o las clases sociales, las normas y las buenas maneras presentes en la vida de los reyes, duques, nobles, alimentan nuestra imaginación o nuestra indignación ante las desigualdades sociales que se observan. He de decir que como antropóloga llevamos una formación que ya nos retornamos a la historia universal, pero la leemos con otras lentes. Por ejemplo, y decir que la antropología es justamente hija del colonialismo, nace a finales del siglo XIX con toda esta visión de sustentar, ¿no?, pues el racismo que se observaba como parte del proceso de la historia natural de los seres humanos, ¿no? Y luego vemos un poco sí el desarrollo de las sociedades a través de cómo se van organizando, pero puntualizamos más en los modos de vida, en las culturas que se gestan, pero sobre todo en las estructuras sociales. Entonces lo vemos en el paso de esta visión que hoy está muy cuestionada del evolucionismo social, que vamos de la comunidad primitiva al esclavismo, feudalismo, colonialismo y luego el capitalismo,
el socialismo, que era la gran utopía de los años 80, 90, y hoy, bueno, pues todas los sinsabores del neoliberalismo y de la sociedad globalizada, ¿no? Bueno, entrando a la obra, el autor de Érase una vez realiza una lectura meticulosa de esta breve historia universal y desde su experiencia como ingeniero químico metalúrgico, apasionado por la historia, la filosofía, la antropología y la literatura, pero sobre todo ante su inquietud por comprender al Homo sapiens que somos. A partir de ello, el desarrollo de su obra la divide en dos partes. La primera, constituida por 9 apartados que van desde los orígenes hasta los años 1900, le sigue un pequeño epílogo en donde nos hace cuestionar que es el siglo XX el más pequeño porque corre de la Primera Guerra Mundial a la caída a la desaparición del bloque de los países orientales de Europa, y que está, bueno, que tenemos la gran tarea de pensar qué ocurrió en el siglo XX, ¿no? La tarea que nos deja él, ¿no? Bueno, bueno, ya es una síntesis del trabajo del otro autor de la breve historia de Universal en 83 cuartillas, que yo no me voy a meter a ver la minucia con lo que él trata, pero les recomiendo porque Héctor hace reacomoda el índice que el otro autor realiza para hacer una cronología como más establecida en temporalidades, que es del tiempo del universo y de la presencia del Homo sapiens, luego todas las sociedades que se desarrollan antes de nuestra era y las que se desarrollan después, ¿no? Lo distintivo entre la historia de Gombrich y la de Héctor es que soy medio igualada, ¿eh? Es que pone atención en esos acontecimientos y rasgos en la vida de los personajes que fueron cruciales para dar un salto hacia nuevas expresiones o avances de la sociedad, como son los momentos en que estos caen en desventura y dan paso a que otros vencedores renueven el ciclo de conquista, expansión, ascenso y caída de ciudades, imperios, culturas, poniendo en realce esas vulnerabilidades. Creo que es lo que me gustó, la vulnerabilidad que como seres humanos no nos gusta reconocer, él las deja tocadas, ¿no? A fin pues de dar ese rasgo que nos constituye como humanos, ¿no? Y que tendemos a negar o atribuir a todo aquel que marcamos por su diferencia, sea pobre, enfermo, negro, en fin, ¿no? Y que se relacionan en buena parte con los límites propios de nuestra corporalidad ante condiciones adversas o desconocidas, como fueron las diferencias climáticas en este avance de la expansión de los territorios en las guerras, las hambrunas, las epidemias, pues que denotan esta vulnerabilidad. También retrata la vida de los reyes, emperadores, estrategas y desmenuza su actuar y sentir de los personajes, la osadía por el poder, la expansión territorial, las nuevas fronteras por conquistar, el control político, religioso, las alianzas y traiciones, los contextos que nos rodean, ¿no? Toda esta motivación que hace de estas hazañas y que él logra identificar algunos hechos curiosos o muy íntimos de la vida de estas sociedades. También centra su atención en ideas, valores, creencias que perduran hasta nuestros días y que a pesar de todos los siglos transcurridos, ¿no? Nos dice el autor que el libro es esperanzador, porque, bueno, es doblemente esperanzador porque el primer autor así lo toma, y me llamaba la atención, ahorita lo voy a mencionar, de cómo podía tener esta posición tan positiva cuando él había sufrido la exclusión y la segregación judía de la guerra, ¿no? Entonces me llama la atención esa parte. Bueno, atrás de estas, bueno, dice, porque opta por no centrarse en narraciones catastróficas, aprender de los personajes las buenas enseñanzas
para conducir nuestro camino. Atrás de estas historias cruentas están esas historias ocultas, atalladas, que esperamos sea el siguiente eslabón en la búsqueda del autor, que nos muestren otros rasgos de lo que nos permitió configurar nuestra condición propiamente humana, tales como son la solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, el respeto, la disciplina, y que hoy se han ido erosionando a través de esta vida acelerada de consumo y de individualismo, bajo la lógica de primero yo, sálvese quien pueda, con los cánones que nos impone la economía globalizada, ¿no? La competencia, y que a final de cuentas la desigualdad que hoy enfrentamos ya no es la que se gestó entre el obrero y el patrón, sino que hoy es entre iguales, a ver quién tiene mayores estudios, o quién tiene el mejor carro, o quién tiene la mejor ropa, ¿no? La segunda parte, que es la que, bueno, la primera es fascinante, la segunda me encantó más porque se deja ver, bueno, en todo se ve esto, pero aquí tomando de pretexto algunos de esos hechos que le llamaron más la atención de la historia universal, él hace un apéndice que ahorita acá le decía que en lugar de haberle llamado apéndice, le debería decir, si el nombre del libro era Érase una vez, yo digo que esta parte del apéndice debería de llamarse Te lo cuento otra vez de otra manera, ¿no? Es esta parte en donde el autor se centra en estas particularidades y hace en forma de un abecedario, pues lo que él va desde su experiencia como pedagogo, como ingeniero, como parte de esta vida que ha transitado, pues las reflexiones en torno pues a los temas que propone, como por ejemplo habla de al principio de todo el origen de la casa. No voy a referir todos porque son 26 letras las que aparecen acá y entonces sería muy largo y hay más expositores. Nada más voy a resaltar a lo mejor una que me llamó la atención porque me dio nueva información. Bueno, todo el libro da mucha información, pero esa a lo mejor no había tenido contacto. Y las otras porque retratan un poquito o muy mucho la inquietud, las pasiones y los deseos del mismo Héctor, ¿no? El primero, que se llama Al principio de todo, Origen de la casa del habitante del planeta Tierra, que es una aproximación a partir de la teoría del Big Bang o la gran explosión que sucedió hace 800 millones de años, y que relata cómo se formó la materia, el espacio y el tiempo. Y ahí plantea cómo la rotación de la Tierra empezó a ser como muy corta, de 9 horas, que hoy conocemos, y cómo fue evolucionando hasta las 24 horas que conocemos ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y me hizo acordar de un viejo divulgador, Carl Sagan, ¿no? De la ciencia, que tenía un programa muy bonito, Cosmos, y otro, ya no me acuerdo si era Intersecciones, y aparte de varios libros que hablan del origen del universo. Y bueno, así está Beneméritos, la cronología, que es muy interesante, la diacronía, la educación. La educación en todo el libro creo que es uno de los matices que Héctor resalta, es que a final de cuentas es lo que no, es como lo que abre el camino hacia lo que somos en la actualidad, ¿no? La educación, la pedagogía, y que a final de cuentas retoma la frase de Confucio que dice que hay que enseñar con el ejemplo. También otra que me llamó la atención es la parte de la filosofía, que a final de cuentas Héctor retoma para plantearnos el reto de hacernos preguntas fundamentales que enriquezcan el conocimiento del mundo
y de nosotros mismos, que nos lleve a alejarnos de lo banal, cultivar la duda, dudar de la neutralidad científica, acercarnos a nuestra ética personal, social, vivir procurando con la alegría compartida, ¿no? Y bueno, sigue con la geografía, el humanismo, que al final de cuentas no es solamente hablar de átomos, sino de narrar historias, de los hechos que se hacen historias. Otro de los rubros que es muy interesante y que yo creo que permean en todo el desarrollo es esta parte de motivar la imaginación, tarea de emocionar y provocar la imaginación indispensable para asomarnos al pasado y como herramienta necesaria para el futuro, ¿no? Imaginar otras historias, imaginar imaginar otras historias. Y yo digo, bueno, acá, aunque se putea, habría que hacer una historia de conocimiento, una historia, bueno, y ahí ahora en la actualidad historias de las mujeres, pero bueno, con diversos lentes, creo que podemos hacer la historia de los vencidos, que también Miguel Portilla ya ha hablado de ella, para el caso mexicano, la resistencia, la vida común, cotidiana, entre otros, ¿no? Bueno, así sigue hasta la Z, y es muy bonito el final, porque al final de cuentas relata, por ejemplo, el del zapatero, que se presenta a Diego Velázquez, el pintor, en donde le va a hacer unos zapatos, y a la hora de que le está haciendo la medición, le dice que está mal, ¿no? En la hebilla del zapato de la pintura, y lo hace que lo corrija. Y a la siguiente vez que va a probarle el zapato, le dice que la mano no corresponde y le dice, zapatera tus zapatos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ocupar más tiempo. Solo dar una pincelada de este libro con la finalidad de que oigamos al autor hablar sobre su trabajo. Solo quiero invitarlos a que lo lean y saquen sus propias interpretaciones, conclusiones, certezas o dudas. Es decir, la historia universal que nos revela lleva un sentido que puede contrastar con la vida que nos ha tocado vivir y que en nuestro contexto actual, por ejemplo, imaginar la guerra que se vive en Palestina, en todos estos lugares que están hoy convulsionados por los intereses internacionales, ¿no? O de ciertos grupos que nos revelan la muerte, el hambre, la segregación, el miedo, el terror, la ira, la venganza, la sinrazón y un sinfín de situaciones y emociones que muestran el otro polo de nuestra condición humana. Un texto breve con un montón de pasajes, hechos, personajes que me hicieron preguntar qué resalto en la presentación, pero que sin duda deja un sabor de inquietud, de preguntas, de dudas y caídas de certezas, que a fin de cuentas es el propósito del autor. Muchas gracias. Ay, hola, ¿se escucha? Ok. Bueno, yo soy Mariana Romero y soy diseñadora y pues tuve la fortuna de poder trabajar con Héctor en la formación de todos los interiores de este libro. Y estoy muy emocionada de poder participar en esta presentación porque la verdad fue un proceso súper bonito y muy emocionante y largo, pero el resultado es una cosa preciosa y ojalá todos aquí lo puedan ver en un ratito. Y bueno, pues lo que me toca en esta presentación es hablar del libro como un objeto de diseño, en la que pues se utiliza el texto de Héctor más imágenes y elementos visuales, y estas dos cosas se conjuntan para crear algo como que va más allá de cualquiera de las dos disciplinas, ¿no? Se hace algo como más grande, más bonito, más profundo. Y pues para mí, no sé, porque soy diseñadora y porque es lo que me gusta, pero ver los objetos como un objeto diseñado se me hace algo padrísimo. Porque pues como en todos los soportes de diseño, todo en el libro comunica algo y está hecho así por alguna razón.
Entonces, pues, las tipografías, los títulos, las imágenes, el formato del libro, los márgenes, cómo está acomodado todo. Todo está hecho como de una manera que busca que se realce el texto, ¿no? Que se eleve el significado y que la gente lo pueda disfrutar. Y pues creo que todos en algún momento hemos tenido relaciones con libros que por alguna u otra razón nos llenan de alguna manera. Ya sea porque es una edición muy bonita de un libro que nos gusta, o de chiquitos un libro infantil que nos encantan las ilustraciones, pero pues es como una relación muy en la que pues el diseño como que te llega de una manera muy inconsciente y te genera sentimientos súper bonitos, como de amor, de felicidad, de emoción. Y pues creo que eso era lo que queríamos llegar con este libro y creo que se logró, o sea, con el texto de Héctor, que es algo súper pensado, consciente, que tiene mucho de él en la narración, junto con un diseño como, pues sí, hecho con mucho amor, se llegó a uno de esos libros que cuando lo tienes en las manos, como que te genera emoción. Y pues todo esto fue un proceso largo. Y empezó para mí con el diseño hace alrededor de un año, para Héctor bastante tiempo antes, en lo que escribía todos los textos. Pero pues para mí fue justo hace alrededor de un año. Y todo empezó un día que vine a la librería a trabajar y estaba bastante gente aquí trabajando. Estaba uno de nuestros editores, André, que me dijo que iba a haber una reunión con un autor nuevo con el que se quería hacer un libro, ¿no? Y pues la verdad era una de las primeras veces que yo venía a trabajar aquí y no sabía bien cómo, si yo era parte de la reunión, si no, qué iba a pasar. Entonces como que estaba muy a la espera de qué iba a pasar. Y en eso entró Héctor y se empezó a tener una junta y se habló del contenido del libro. Y pues yo estaba como trabajando al ladito, pero entre midiendo qué tanto iba a estar en la junta, qué tanto no. Pero pues escuchaban cosas increíbles. Héctor habló de todo su texto, de la historia de la humanidad, de sus opiniones, de datos interesantes. No sé, como que poco a poco me empezó a llamar muchísimo. Y en eso me dijeron que yo iba a ser la diseñadora encargada de hacer el libro. Y dije, va, me emocioné bastante. Y pues empezamos a hablar como de varios puntos base que iban a ayudar para como que generar como la estructura base y de ahí como hacer todo el diseño. Entonces, uno de estos puntos importantes era que Héctor hizo los textos en una página, o sea, como que hizo cada uno de sus secciones, de sus 9 secciones, como de la historia del mundo y de todos los apéndices del abecedario, bueno, los 26 apéndices, cada uno estaba escrito en una página. Y quería que esto se continuara en el libro, es decir, que pues, no abarcara, si se podía, más de una página, o si no, como pocas páginas, y que fuera como un objeto que se pudiera como abrir y pudieras leer un pedazo, y si querías cerrarlo y dejarlo, si querías seguirte, si querías regresarte, que fuera como una cosa muy interactiva. Entonces, ese fue uno de los puntos más importantes que se dijo. Luego también se mencionó que quería que fuera un libro ilustrado, que tuviera imágenes que acompañaran el texto. Y finalmente, que pues no era un texto de historia típico, ¿saben? O sea, no era un historiador escribiendo acerca de su investigación y él tenía la respuesta indicada y la respuesta correcta y te estaba enseñando algo, sino que pues eran textos de un apasionado de la historia que quería que estuvieran un poco más abiertos a que el lector y la persona que pues lo leyera interactuara con la página y con lo que se estuviera diciendo y que pudiera generar cuestionamientos y sí, que fuera más dinámico, más interactivo. Y pues como con estas 3 bases que fueron las que se me grabaron, empezamos todo el proceso. Y pues una de las primeras cosas que se hizo fue decidir en qué colección iba a caer el texto de Héctor, porque no sé si saben, pero en la editorial tenemos muchas colecciones, muy bonitas todas, cada una habla de algo diferente, de temas diferentes, y pues una de mis favoritas es justo esta de libro, la colección se llama Asterisco, y es una colección súper bonita, en la que la creatividad y la experimentación, tanto de autores como de diseñadores, como de ilustradores, es como
la línea base, la línea guía de todo. Entonces se busca encontrar narraciones diferentes, narraciones con distintos puntos de vista, con cosas nuevas, que se vayan un poquito más allá de los límites normales de los libros. Entonces, pues, el libro de Héctor cabía perfecto en esta colección, porque, pues sí, era experimental, era nuevo, era diferente. Entonces se decidió que iba a ir en esta colección. Y pues, algo bueno, o sea, una ventaja de esta colección es que tiene un formato, bueno, hay dos formatos, pero es un formato cuadrado. Bueno, no cuadrado, 20 por 20, pero casi. Y pues esto de entrada lo hacía un libro diferente. O sea, cuando entras a una librería, lo ves y un libro cuadrado te resalta, te destaca. Pero pues también al manejarlo y manipularlo, como que crea una sensación diferente que un libro normal, rectangular, en un formato normal. Una parte importante de esto es que pues la forma cuadrada genera como un equilibrio, un balance, una seguridad. Y pues esto es como una sensación que te da, o sea, no es algo que piensas, solo como que lo sientes al tenerlo. Y pues esto iba un poco con la idea de los textos de Héctor, o sea, al generar como seguridad en lo que estás leyendo, pues el lector se siente un poquito más abierto a que todas las ideas puedan entrar, ¿no? Entonces, esa era una ventaja. Y aparte, pues los libros cuadrados, normalmente, cuando los abres con las dos manos. O sea, los rectangulares a veces también, pero pues están hechos como para que veas las dos páginas, no solo una. Y esto, pues te da muchísimo más espacio para jugar un poco con el texto, para crear o paisajes de doble página, o más ilustraciones, o hay muchísimas posibilidades. Y pues para todos estos ensayos también esto era perfecto. Entonces se decidió que iba a ser parte de la colección Asterisco y iba a tener un formato cuadrado. Y de ahí, bueno, la colección como que ya tiene decididas ciertas reglas, ¿no? Entonces ya hay como una tipografía elegida, un interlineado, que pues está pensado para seguir las ideas de la colección, como de experimentación, de narración. Entonces también esa parte pues hizo que el diseño fuera un poquito más rápido, porque pues ya se había decidido esa parte más. Pero lo siguiente importante fue la decisión de las imágenes. Aquí había algo importante que tomar en cuenta, que es que pues el libro es de historia, entonces abarca muchísimos años, pues es la historia de la humanidad, básicamente. Entonces, pues claramente se usan, o sea, se narran desde el inicio de la humanidad hasta los años 2000. Y pues en ese cachito de tiempo pasaron bastantes cosas. Y hay pues 1000 estilos de arte, 1000 ideas, 1000 personajes. Entonces encontrar como un estilo visual que fuera todo era un poco difícil. Una opción pues siempre en los libros de historia es irte como cronológicamente, ¿no? Si hablas de una época, usas imágenes y arte de la época. Pero pues tampoco queríamos eso porque dijimos, no, es un libro de historia normal. Entonces lo que se decidió fue usar grabados. Que pues como cosa visual son una cosa súper rica, súper detallada, que le agrega muchísima textura y muchísimo detalle visual a las imágenes, digo, a las páginas. Y pues también como que le daban un check a la parte histórica, ¿no? Porque son todos grabados hechos entre 1400 y 1600. Entonces, pues sí, fueron parte de la historia de la humanidad. Y el chiste era usar como la misma unidad visual, ¿no? O sea, usar como un mismo estilo visual que generara unidad y te permitiera, pues, pasar como en el libro fácilmente, que se sintiera como un viajecito. Y perdón, mis ojos. Dentro de todo esto de las imágenes, a mí lo que me tocó, que creo que fue el reto más grande de todo, fue decidir qué imagen iba a ir con cada texto.
porque tuvimos acceso a varios libros de puros grabados, eran como 3 libros enormes, chachísimos, con miles y miles y miles de grabados. Entonces había muchísimas opciones y me volví un poco loca, la verdad, porque era demasiado. Y pues fue una cuestión de poco a poco ir viendo como, ok, en esta sección se habla de esto, entonces lo puedo relacionar con esto, entonces tomar fotos de los grabados, escanearlos, editar las fotos, recortarlas, hacer pruebas, y fue una cosa como de prueba y error, poco a poco, ir viendo qué funcionaba en la página, qué no funcionaba. Y pues, la verdad estuvo muy divertido, me sentí como si hiciera un collage. Pero había como temas que eran muy fáciles de encontrar imágenes, en las que había como relaciones muy literales con los grabados, por ejemplo, temas de religión en el 1400. Pues hay muchos grabados de 1400 religiosos, en los que pues había muchísimas imágenes que se podían usar. Pero había otros temas a lo largo de todo el texto, pero de los que más me acuerdo son los que son como después de los grabados, de 1700 para adelante, en los que pues no había como imágenes tan directas. Entonces fue una cosa de encontrar lo simbólico y lo metafórico en todos los grabados. Y también eso estuvo muy lindo porque pues finalmente lo que yo puse era como mi interpretación, pero cada quien y cada persona que lo lea le va a dar una interpretación diferente y va a tener una relación diferente con el libro. Entonces pues es algo súper bonito porque se van a mezclar muchísimas ideas. Se mezclan las ideas de Gombrich, las ideas de Héctor, las ideas mías y las ideas de la persona que lee el libro, ¿no? Entonces, sí, se genera algo, no sé, yo lo siento como más grande que nosotros, ¿saben? Como un objeto más allá. Y pues algo importante que como que quería tomar en cuenta a lo largo del libro era que estas imágenes y lo visual generara como una estructura, como un ritmo que te llevara a lo largo del libro. Que no fuera como, que fuera balanceado, ¿saben? O sea, que las imágenes estuvieran balanceadas a lo largo del libro para que se sintiera como que podías avanzar rítmicamente. Y pues para esto, ojalá les pudiera decir que hubo una fórmula así súper precisa, de decir, cada 2 páginas ponía un recorte y cada 3 un grabado en página completa. Pero pues no, también fue cuestión como de ir experimentando, ir viendo qué funcionaba. Y pues como intuitivamente decir, como esto funciona, esto me está llevando a esto, ¿no? Y al final lo que hice fue una mezcla de utilizar como justo grabados a página completa, a ver si encuentro uno, como así. Y recortes, como este. Y estos recortes en muchos pedazos del libro se meten e interactúan con el texto. O sea, están como ceñidos, es decir, toman la forma, el texto toma la forma de el grabado, de la orilla del grabado. Y pues esto también crea como una especie de juego y una especie de interacción más alta entre texto y imagen. Y pues finalmente como que acabé viendo las imágenes como una especie de viaje en carretera. Como que los recortes estaban a lo largo de todo el libro, a lo largo de todo el texto, y es como el movimiento que te lleva. Y las imágenes grandes son como las pausas, los descansos, esos que te permiten como detenerte tantito a reflexionar, a pensar en lo que leíste, a tomar un descanso. Y pues quería que funcionaran como el viaje que había pensado Héctor, que se pudiera empezar de principio a fin y te seguías, de fin a principio y se entendía, que pudieras abrir las páginas a la mitad y irte para adelante, para atrás y cualquier cosa funcionaba. Y pues creo que se logró. Es un viaje súper bonito, lo recomiendo mucho. Y el último pedazo importante fue que se me hacía muy importante dar espacio y dejar aire en el texto y en las imágenes, ¿no? Para que fuera un libro fácil, accesible. Y pues para esto aproveché mucho el blanco de las páginas. En diseño hay como 2 visiones, sobre todo en diseño editorial, porque siempre trabajamos con páginas en blanco. Hay como 2 visiones de lo que es la página blanca.
Unas personas lo ven como un espacio vacío que hay que llenar. Entonces, cada vez que pones texto, que pones imágenes, estás llenando ese espacio vacío. Entonces, esta ideología es un poco más de llenar la página. Pero a mí hay una que me gusta un poquito más, que ve la página en blanco como luz. Entonces, cada vez que imprimes o cada vez que pones una imagen, estás tapando la luz. Entonces, el chiste es llegar a un balance que permita que entre la luz, pero que te permita poner toda la información necesaria. Entonces, pues con esta me seguí, con esta idea me seguí, y creo que se relacionaba mucho como a la luminosidad del texto de Héctor. Entonces quedó como un libro bastante libre, con bastante aire, con mucha luz y muy fácil de navegar. Y pues sí, creo que eso fue todo. O sea, fue un proceso bastante largo hacer todo esto. Hubo varias juntas, varias correcciones, muchísimo diálogo. Y fue un proceso súper, súper bonito, la verdad, y lo agradezco muchísimo. Y de verdad, si pueden, dense chance de ver el libro, de tener interacciones con él, de tener su propia relación con él, porque siento que puede ir cambiando y puede ser diferente para cada quien. Y, por ejemplo, yo lo veo ahora que ya está impreso y que ya está terminado y como que lo volví a ver para la presentación y hay imágenes que veo distinto a cuando las hice, que interpreto de una manera diferente, que relaciono de una manera diferente. Entonces, sí, lo recomiendo muchísimo. Es un libro que se va a quedar con ustedes por mucho tiempo. Y ya, muchas gracias a Héctor por dejarme venir, por hacerlo. Gracias, buenas noches. Bueno, debo agradecer a nuestros anfitriones, a Bonilla, al ingeniero que nos invitó. Y bueno, como el problema de hablar al final es que pues ya dijeron todo, entonces todo se vuelve muy complicado. Pero por ahí hay unos teóricos, yo con los teóricos siempre tengo problemas, me parece que hablan demasiado y hacen pocas cosas, pero hay algunos teóricos sobre la construcción del autor que ustedes conocen, usted como diseñadora que nos plantea, que los libros no los hace el autor, los hace el editor. No hay que perder de vista eso, ¿no? Uno escribe, pero ya irlos enmarcando quizás desde el origen de la imprenta, que aquí está la doctora Gómez, que seguro tiene una claridad muy grande de esto, pero los autores forman el texto, pero el libro no es el texto. Entonces creo que esto es una gran lección, ver hoy este proceso. Y a mí me gustaría hacer unos comentarios como de otro orden, porque cuando empecé a ver el libro no entendí el concepto del libro. Cuando el ingeniero Cárdenas me decía, quiero que vengas y comentes, y le dije, no tengo tiempo, no importa, léelo y comenta. Y cuando entendí el concepto me di cuenta que era un libro para disfrutar, para percibir, para sentir, para recrear. Y a partir de ahí también me di cuenta que es un libro que puede ser usado en clase. Y creo que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a traerme mi clase para acá, si me lo permiten, de alguna manera un poco breve. Este libro es una lectura interactiva que nos impele a leer para ser el nodo que conecte explicaciones múltiples para la vida diaria, para el aula, para el gabinete de investigación, para departir entre amigos, para que quebrar el aburrimiento, que siempre es un síntoma inequívoco de que el mercado capitalista nos atrapa y nos llevará a ser consumidores antes que personas, en un mundo global por el consumo, pero provinciano por las múltiples ideologías que andan sueltas. Y este libro también de alguna manera nos hace pensar en algo que está de moda en el mercado académico, que es la la multi y la interdisciplina, ¿no? Y intentar además hacer una lectura 2.0, que eso ya suena medio viejo en el Internet de las cosas, pero esta lectura 2.0 me pareció que era irremediable intentar hacerla, y entonces fui emocionándome poco a poco en medio de la neurosis que tengo porque acabamos de montar una exposición
y entonces eso no me deja mucho tiempo para disfrutar y esto es más neurótico. Y esta lectura 2.0 es una obligación en estos tiempos. Y entonces es una lectura compartida. Lo que me gustaría es relacionar algunos aspectos del siglo XIX y del siglo XVIII, un poco modos de leer dinámicos que desde el siglo XIX existían, porque las cartas también son dinámicas. También las cartas, la lectura y la escritura de las cartas son 2.0, aunque no hubiera web. ¿Por qué? Porque las cartas permitían una dinámica de formalización emotiva, intensificada de la lectura, que como diría Plutarco, nos hace exactos, y la lectura nos hace inteligentes, pero la escritura nos hace exactos. O sea, las cartas cumplen con ese desiderato de Plutarco, y en ese sentido, en estos tiempos de Google y ChatGPT, pues estamos obligados a hacer esas interacciones, ¿no? En un mundo en el que cada vez más los libros tienen que ser más breves, en términos de el acceso a la información, más explicativos, y en ese sentido, pues son unos comentarios en torno a esto, ¿no? Un libro que nos obliga a ser interactivos en un mundo lejano al siglo XIX, donde, por ejemplo, la correspondencia no solo servía para hacer todas estas cosas de la vida diaria, sino para fundamentar novelas como Frankenstein o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, siempre estamos haciendo lecturas 2.0 antes de que apareciera la red, y ojalá la sigamos haciendo. Pues yo pretendo hacer un poco una lectura hablando me voy a detener a la primera parte después, quizá, pero me gustaría leer un libro parecido de un colega que es antropólogo físico. No lo tenía planeado, pero dado que la colega es antropóloga física, me pareció importante sacar un conejo de la chistera y empezar a hacer, porque además es un libro que podría ser definido como, perdón, ¿cómo se llama? Como Mariana acaba de describir, también es cuadrado, también es objetual, también es, ¿no? De un colega que usted conoce seguramente, del doctor José Luis Vera, un amigo entrañable. Y para dialogar sobre los orígenes, voy a leerles este otro pedazo, porque entonces parece que estaría haciendo algo así como en mi clase, ¿verdad? Agarraría el libro de Héctor, les diría que es ingeniero químico, que tiene experiencia epistémica, que ha sido burócrata, y eso no lo descalifica, sino lo vuelve a alguien más complejo, que es un educador irremediable, permanente, que desde que lo conocí por ahí camino a una biblioteca especializada en el área de la coordinación de investigación científica hace ya más de 40 años, o casi 40 años, no sé cuántos años. He visto cómo es un educador irremediable en distintos contextos, y luego les tendría la lectura de un antropólogo físico y quizá les diría, y entonces, ¿cuáles son los orígenes? Y cómo ver los orígenes, y cómo imaginar modos de establecer estos orígenes en un libro como este, que ensaya, que recrea, o en uno que es como este, que es literatura, pero de un científico duro, como es José Luis, ¿no? Entonces, en la agreste sabana africana, es temporada de seca. Al lado de un charco apenas perceptible, una banda de desnutridos y famélicos simios que caminan en dos patas se empujan y gruñen entre sí para devorar los restos también famélicos de una hiena que murió en combate por el acceso al cadáver pútrido de un pequeño hipopótamo. Se trata de nuestros ancestros, los antepasados del rey de la creación, los sapiens, como dice él. No son hábiles cazadores como nos gustaría pensar, son oportunistas, carroñeros, que serían a su vez despojados si alguna especie animal de la mitad de su tamaño los enfrentara con decisión. Uno de los machos adultos gruñe y manotea sobre uno de los jóvenes que es desplazado del festín. Con apenas un hueso entre las manos temblorosas, el hueso ha sido casi completamente devorado por una hembra que al encontrar algo más apetitoso, lo tiró sobre un montón de hierbas secas, polvo. El joven tiembla y mira intermitentemente al macho dominante, cuyo estado es también desastroso. El sol empieza a ponerse. Es un atardecer rojizo. Podría decir que es hermoso, pero no hay nadie para apreciarlo, solo yo. Todos los animales, incluidos la banda de simios famélicos que caminan en dos patas, parecen profundamente indiferentes a lo que ocurre. Sus necesidades son más inmediatas, comer lo que se pueda hoy. Mañana podría no haber alimento, así que hay que aprovechar esta oportunidad. Mientras reúne fuerzas para moverse, el joven repelido del grupo, con su hueso en la mano, temblorosamente intenta arrancar de él algún fragmento de tejido blando que alguno de los otros comensales hubiese por error olvidado devorar.
No encontrarán nada como si de bacterias se tratara. Los demás monos han dejado por botín un hueso reluciente. El sol está a punto de ocultarse. Es de un rojo calcinante que evapora las últimas gotas de agua del charco y agrieta el suelo. La tierra se desquebraja y forma estrías que fragmentan el terreno. Uno de los últimos rayos rojos de luz se refleja en el hueso de hiena que el joven mira a estas alturas con desencanto. Pasará otra noche solo, cerca del grupo, con miedo a ser el mismo devorado por algún animal mayor. Sobre todo, pasará otra noche hambriento. La tripa aprieta y poco a poco le costará trabajo moverse. Su cuerpo es un guiñapo, una especie de títere sin titiritero. De seguir así, en unos cuantos días exhalará su última bocanada de aire y tal vez servirá de alimento a sus propios compañeros, que sin el menor miramiento engullirían sus despojos. Con enojo mira el hueso, su trofeo. No hay nada en él que pueda comer. Hace días que no prueba bocado, más allá de algunos hierbajos que la sequía pareció olvidar. Sabe que no le queda mucho tiempo. Llegará pronto la noche y solo tiene en sus manos un hueso. Mira de reojo al macho dominante que se lame los bigotes manchados de sangre. No parece satisfecho aún, como si jamás hubiese comido. El hueso empieza a perder brillo al no haber luz que reflejar. Habrá que escoger pronto un lugar para dormir. Una roca le incomoda. Sus propios huesos están incómodos, como si tuvieran existencia independiente. Quiere quitarla y acurrucarse ahí, en solitario, dormir y tal vez soñar en aquella última vez que devoró algunos mendrugos de carne, olvidada por los demás miembros del grupo. Con enojo, tristeza a la vez, levanta con las pocas fuerzas que le quedan la piedra que le impide dormir y le deja caer pesadamente sobre el hueso. El ruido de un trueno irrumpe la calma que parece servir de telón de fondo de la gran comilona. El hueso se ha roto y de él emerge un líquido amarillento y un tufo que impide pensar en nada más. Con los dedos temblorosos toca el líquido, se impregna de él y se lo lleva a la boca. El pelo que cubre su famélico cuerpo se eriza. ¿Qué pasa? El sol parece iluminar nuevamente todo. En segundos engulle aquella materia emergida del hueso primigenio. Dormirá varias horas, aunque despertará en varias ocasiones para intentar exprimir sin éxito el hueso. Y soñará con un extraño mundo. Soñará con termiteros del tamaño de las montañas, con monos caminando por ríos en pequeñas cápsulas, algunos dentro de enormes moscas que vuelan sobre la sábana africana. Horas más tarde despertará nuevamente, con menos hambre, pero con hambre al fin. Algo aprendió el día anterior, volverá a intentarlo. La noche ha caído, no hay luna, la oscuridad lo invade, todo es tiempo de volver. Y ahora volvemos porque en esta visión no es tan heroico el Homo sapiens como le gusta a Héctor verlo, ni tan propositivo, ni tan engalanado. No es más que un mamífero más. Y es un mamífero más al que a Héctor le gusta darle muchas atribuciones, entre ellas la ciencia. Y eso lo sé porque lo hemos discutido por décadas. La ciencia, que es el mejor modo de comer más y comer cómodamente, después de pelear con las hienas y hacernos socios de los perros. Creo que empieza a ser la interacción, no sé, tus o las entradas de Héctor me parece que son cartas abiertas a que uno empiece a contestarlas y empiece a imaginar cómo respondería o cómo continuaría enlazando y haciendo una red interminable de conexiones, como el programa de conexiones o como el programa de Cosmos, para ir explicando qué somos. Pero menos triunfalista, quizás es un diálogo generacional donde los hombres y mujeres de la época de Héctor creen en la ciencia, yo no. Claro, después de 30 años de estudiarla creo que no existe. A veces doy clase en natural filosofía para demostrar eso y tengo muchos problemas porque es muy difícil solventarlo, pero sigo pensando que tal vez no existe. Es decir, cuando menos no existe en ese sentido, ¿no? Y no es más que una práctica más. O como diría Feyerabend, no es más que una ideología. Qué bueno que conviva con otras, ¿no? En fin, entonces en ese sentido, pues este recorrido rampante, pero no falto de potencia, sobre la historia de Occidente, como esta historia que se despliega, no la historia del historiador que es historiografía, sino el patrimonio de una memoria de Occidente, que se despliega en este libro de Gombrich y Héctor Gombrich, o como quieran verlo, es
incluye la del planeta antes de que fuera un mundo. Es decir, ese planeta que está antes de que nosotros hiciéramos mundo, es una delicia para no aburrirse, para pasar, para pensar, para no olvidar, para imaginar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Que eso es como querer hacer filosofía sin querer hacerla, ¿no? O brincarnos del pensar filosófico o del hacer filosófico sin necesidad de andar teorizando y elocuenteando, sino simplemente porque son preguntas propias de la especie en todos los niveles, como diría Maverick, como persona, como grupo y como la totalidad de los 10.000 millones de personas que habitan el planeta, o de los 8.000 y tantos, según los números, ¿no? Según quien quiera contar. Aunque los antropólogos físicos cuentan de otra manera distinta a los demógrafos, por cierto. Entonces, aunque solo vamos a, aunque saber a dónde vamos solos o acompañados, aunque solos no vamos a llegar a ningún lugar, ¿eh? No vamos a llegar muy lejos. ¿Acaso al final trágico de la especie que somos? Aquí en estas páginas que leer y comentar sobre el mundo construido, hay dos claves para saber que estamos frente a un autor multitransdisciplinario, y esto lo digo un poco como en broma, pero diciendo que Héctor lo es, que nos ha educado formal e informalmente desde la Facultad de Filosofía, desde la Facultad de Química o desde la Coordinación de la Investigación Científica. Es decir, es un educador permanente, nato, en lo formal y en lo informal. Un educador que sabe ser muy respetuoso con los límites de lo que sabe el otro y de lo que el otro espera de educarse. Y en ese sentido, su definición de educación de la que hablaba la colega, me parece que valdría la pena leerla. Voy a tal vez leerla ahorita o quizá leer filosofía, un poco para hacer homenaje a nuestra tradición, educación y filosofía, de la que Héctor es parte desde antes de que yo me dedicara a entrar a la universidad. Y eso me recuerda entonces que la Facultad de Filosofía alberga químicos que han sido filósofos, ¿no? Como Hornefer, como Maite Arena, o como Héctor Cárdenas. Un poco para no perder de vista que los químicos están ahí. Y te podría dar más nombres, pero te recordé tres emblemáticos, ¿no? Oscar, Hornefer y tú, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy muy contento porque la tradición de la facultad debería de ser así, y porque recuerdo a otro químico bastante locuaz desde mi perspectiva, pero muy serio, que era el doctor Bolaños, que era un químico que luego se volvió ecólogo y que nos daba unas clases fascinantes del mundo contemporáneo y unas clases fascinantes de historia de la química. Pero ¿por qué eran fascinantes? Justo por eso, porque pertenecían a distintos saberes, ¿no? Es decir, y señalaba de alguna manera problemas que no se señalaban en otras clases, en otras reflexiones, en otros salones, en otros pizarrones, ¿no? Y en ese sentido el maestro Bolaños siempre decía que había que hacer historia contemporánea, y no se refería a la Revolución Francesa, sino se refería a ayer, a hoy, como un problema histórico, muchos años antes de que Enzo Traverso o el Holocausto y sus películas o la historia del presente se hiciera presente, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa tradición y hay que disfrutarla. Y ahí también está la interacción, encontrar en la lectura de Héctor a nosotros mismos, encontrar a nuestros propios referentes y nuestras propias inquietudes, o sea, seguir dando respuestas. Para continuar con la lectura interactiva de segundo orden, voy a traer entonces a mi salón, como ya lo decía, pero eso ya lo avisé. Y debido a que, como decía Karl Jaspers, a quien admiro mucho, el trabajo en un salón y lo que pasa en un salón es irrepetible, y es ciencia y es conocimiento y es un fenómeno que en cada sesión todo siempre será distinto, ¿no? Porque para él, para Karl Jaspers, estar en un salón universitario, no importa lo que te vas a dedicar, es entender el conocimiento humano. Desde que peleábamos con las hienas, o entendiendo que peleábamos con las hienas, y que ese conocimiento humano tiene que conectarse con la especificidad del diseño, por ejemplo, ¿no? Porque si no, entonces formaremos técnicos, y eso no está mal, pero qué mejor que todos seamos técnicos en algo y entendamos la dimensión del conocimiento en la que estamos metidos por herencia, ¿no? Por esa herencia que no es el ADN, sino por esa otra herencia que es la memoria colectiva
más que la memoria colectiva, digamos, los modos heredados de estar y de resolver nuestra relación con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues sobre la especie me gustaría leernos esto que les acabo de leer. Ya lo hice al revés, entonces estoy explicando un poco cómo tenía ordenado, pero el nervio me puso al revés. Y entonces, bueno, lo que sí les puedo decir es que próximamente en ese lugar donde estoy obligado, aunque nunca se me ocurrió a mí pensar sobre asuntos teóricos, hay un nuevo libro para jugar en la clase, para jugar. Para mí la clase es un lugar donde hay que jugar. Y la clase es donde se produce el conocimiento. Hemos olvidado hace mucho tiempo que el conocimiento no es un paper, no es una fórmula, no son contextos de justificación de cualquier saber, sino son ese enseñar a otros y aprender con otros en conjunto, en estos procesos de aprendizaje y educativos, a conocer y a practicar, y hacer algo que Héctor siempre dice en un chiste muy sombrío, tal vez, que tienen los ingenieros, no solo los ingenieros químicos, sino los del otro lado. Yo también he dado clases con los ingenieros y también he trabajado en química, entonces, pero conozco chistes de esos gremios, y ese chiste que dice que el que sabe hace y el que no enseña, ¿no? Pero se refiere, es muy triste porque se refiere a aquel que no pudo hacer el puente, que no pudo hacer no sé, el hospital, que no pudo operar, y entonces termina siendo como el que enseña a los chicos pequeños, ¿no? Es un poco... Y bueno, pero para recuperar nuestra vocación educativa, yo creo que a veces estoy convencido de que Héctor no me dejará mentir, que él, igual que yo, creemos que somos unos obreros de la educación y no algo más, tal vez. Pero esta capacidad, digamos, ay, me distraje, perdón por esto de los obreros de la educación, pero era el conocimiento ay, bueno, de lo que somos. Voy a tener que brincar a ver si me acuerdo, porque justo cuando me traje la clase, me traje también las taras de la clase, que tengo que regresar sobre mis pasos, pero sobre tu apéndice, es decir, ese glosario, ese diccionario, ese ítem, o más bien esas entradas, ¿no?, que nos hacen ir a pensar sobre la historia, eso que era la historia universal, o eso que es un devenir de Occidente. Hay que decir que son unas notas inteligentes que educan en el mejor sentido de la palabra para mí, que es educar es sacar lo mejor del sujeto. Es decir, hay muchas posibilidades de definir la educación, pero me gusta esa porque hace que uno pueda disfrutar, pero que uno está tocado por el libro, ¿no? Es un libro para disfrutar, es un libro para ver, para sentarse y percibir las soluciones de los claroscuros, para ver la filosofía del diseño que hay atrás del libro, como hoy nos dio una lección Mariana. Y en ese sentido, pues para escribir en torno a los orígenes, yo te voy a decir algo que ya escribí en otro libro que también es como estos, que se llama Lo duro de las ciencias blandas, y lo voy a repetir, pero brevemente, que cuando hablas de los orígenes, pues no me queda más que contestarte a ti como en tu lado científico. Ciertos científicos duros afirman con satisfacción que el universo surgió hace 13.700 millones, yo tengo otros datos, tú dices 13.800, yo digo 13.700, más o menos, y que preguntar si entonces era de día o de noche es estúpido, aunque nuestra temporalidad a ras de tierra es un tránsito por la mente entre lo diurno y lo nocturno. Es decir, ellos creen que tienen la respuesta del tiempo, y lo primero que me gustaría decir es que el tiempo físico, y aquí los antropólogos físicos han contribuido también, pues es un producto psicológico y cognitivo. En realidad el tiempo físico no tiene nada que ver con nuestro tiempo, y hay que decirlo, porque el cronometrar y pensar que el cronometrar de nuestro cuerpo es el cronómetro del reloj es necio. Nuestro ritmo biológico tiene ciclos circadianos, pero luego nuestro ritmo cultural, nuestra visión del tiempo y sus medidas no tienen nada que ver con los 13.700 millones de años. Sin embargo, hay que saber qué piensan los físicos que son un producto nuestro mismo. La física y los físicos son producto de la evolución humana, pero no por eso van a suplir el pensar ese otro tiempo, ese tiempo que se despliega en este libro, ¿no? Que es el tiempo de los problemas, de la urgencia, ¿no? De los problemas propios de un mundo que está asediado, como lo cuentas en algún momento, ¿no? Y que además has insistido en el libro y en las conversaciones que
Hay que pensar en el aquí y ahora porque hay cosas que siempre van a estar ahí. Y de repente lo dice, siempre está la naturaleza. Lo que yo digo, naturaleza. Siempre estará en cualquier reflexión pedagógica, psicológica, histórica. Y entonces, bienvenidos los físicos, pero hay que darle su lugar, ¿no? Yo te lo digo porque sé que eres químico y tienes otra sensibilidad. Y por eso haces una muy buena descripción, digamos, de la historia natural de la Tierra en su geoquímica. Es una visión muy distinta. Y que incluso me parece que los físicos han apabullado con su saber óptico y nos han negado la posibilidad de entender la luz químicamente. Y eso me parece fantástico, ¿no? Hay que recuperar a la química como en su cariz humanista y creativo y entender que el verde de una hoja no es que sea hoja, es que repele la hoja. Y ahí es donde el químico nos va a ayudar. Y nos va a hacer corregir todo lo que tenemos que corregir sobre la óptica. Un tema manido e impuesto desde la física, ¿no? Pero bueno, yo no sé si yo podría seguir y voy a seguir. Me quedan un poco más de fichas. Pero bueno, no escribí un texto porque si escribo un texto no acabo y ya me conozco y prefería hacer notas, porque son notas frente a tus notas, con las otras notas, con las notas de José Luis, ¿no? Todos dando notas en torno a un tema. El tema que privilegias en nuestro tiempo, yo diría que puede ser llamado hoy como historia ambiental. Quizá la historiografía más productiva que hay en el mundo es la historia ambiental. Sin embargo, los historiadores no se dan por enterados de que existe, aunque en el resto del mundo se producen cantidades ingentes de temas de historia ambiental. ¿Qué es lo que tú señalas cuando dices, no sé en qué página, pero lo copié para no olvidarlo? La naturaleza estuvo, está y estará siempre en la vida de Sapiens, dice Héctor. Siempre actuará el agua, la tierra, el aire, e impactará en los seres vivos en el planeta, plantas y animales, para su subsistencia. La especie humana tiene conocimiento, lo incrementa, lo transmite. Si lo aplica bien, se beneficia. Si lo aplica mal, tiene que asumir sus perjuicios. Aún con la... Dios, ya no sé ni lo que escribo. Aún con la ambición de algunos, persiste la esperanza, con la ambición de algunos de estos seres del Homo sapiens, persiste la esperanza humana en otros. Con su valor, resiliencia y esfuerzo, van enfrentando las nuevas circunstancias, carencia de agua, contaminación del aire, disputas por la tierra y migraciones que han provocado y lo seguirán haciendo hambre y guerra. Y tú dices, este es el tema de la historia, junto con todos. No hay ningún tema que la historia como disciplina no debe privilegiar. Pero hoy no podemos negarnos a este tema. Es algo que tendríamos que hacer. Y eso me lleva entonces a una nueva grilla global que es quién nombra y por qué lo nombra y cómo lo nombra, eso que hemos llamado el antropoceno, ¿no? Que para algunos paleontólogos es ridículo pensar en el antropoceno y para otros químicos que están en la grilla de nominarlo para después dar una solución técnica, como Molina y otros, o como Crutzen. Esto que la fuerza, somos una fuerza geológica, y si somos una fuerza geológica, hay dos opciones: o corregimos y nos ponemos y nos organizamos de otra manera, aunque los restos que hay allá en Atapuerca develan que esta especie y sus ancestros son voraces e irremediablemente necios y que están dispuestos a acabar con todo y con ellos mismos, pues es muy difícil reconsiderar. La otra es una solución técnica. El antropoceno pues, es parte de la dinámica y yo les voy a decir cómo resolverlo. O sea, nos metimos en este cochinero y luego las ciencias químicas nos van a ayudar a salir de este cochinero. Esa es una reflexión también de tus colegas que nombraron antropoceno al antropoceno, y eso me preocupa mucho, porque como tú dices, el humanismo que reflejas en la entrada de humanismo y en la condición del libro es no, la solución no es técnica. Tenemos que conocernos para vivir mejor, no tenemos que conocer la basura que producimos solamente, sino toda la relación con esa basura, que bien señala, ¿no? Como a ti que te toca como químico ver el plástico y su dimensión, ¿no? O sea, que en tu propia vida viste emerger algo que la química produjo, y en tu propia vida profesional ves cómo el plástico, pues es alucinante, ¿no? Es un universo de basura inimaginable, ¿no? Pero, en fin, creo que
nombrar el antropoceno, que es un tema del que he develado ya algunas décadas. Nunca he querido nombrarme como historiador ambiental por respeto a mis colegas, yo solo estudio los temas que he podido, pero creo que pensar el antropoceno y también quizá dejar de pensar en eso y más bien pensar en soluciones, no quién va a nombrar y cómo lo va a nombrar. Estas discusiones he tenido con la doctora Lourdes Avilís, pero con los colegas globales, esos, que sus nombres son muy complejos, y me parece que lo que hay que hacer es seguir haciendo historia y seguir educándonos. No tenemos mejor opción que educarnos. Educarnos en un sentido pleno y en un sentido escolar, en un sentido formal, en un sentido informal, y recuperar los salones como un lugar privilegiado de las universidades, y no los gabinetes, y no las ediciones de los artículos, sino el lugar más privilegiado debe ser el salón, para lo que sea y como sea. Creo que eso es una pista para enfrentar el antropoceno. Y luego de velar algunos tramposos que creen que porque los están nombrando nos van a solucionar el problema. No, solo se van a quedar con el presupuesto para seguir hablando del antropoceno. Pero bueno, me gustaría leer, pero ya ahorré. Si yo tuviera que hacer la segunda edición de este libro, y le pediría a la diseñadora que pudiéramos poner una adenda que se me ocurre a bote pronto, yo diría, de azúcar. ¿Dónde meteríamos el azúcar? El azúcar es fascinante. Es la historia económica, es la historia del capitalismo, es la historia de la expansión europea, es la historia del traslado de formas de producción caña hacia América, un poco jugando con todo lo que tú dices y con hombres, ¿no? Y el azúcar es alucinante, el azúcar le rompió todos los dientes a la reina Isabel, la volvió adicta al azúcar, la volvió diabética, o sea, el azúcar es tan parecida a la cocaína, el azúcar, ya procesada, que me encanta pensar que podríamos hacer una reflexión como la que haces con la azúcar, porque además el azúcar es dulce, es fantástica, es algo sensacional, pero también tú como químico nos podrás llevar de la mano, como las entradas que tienes, que el azúcar son carbohidratos, que ya hablas de las energías de consumo desde el Sapiens o de todo lo que consumiríamos, como en una suerte de antropología ecológica, como la de algunos colegas como Marvin Harris y otros, pero el azúcar, que son carbohidratos, también está conectada con el petróleo, que son hidrocarburos, ¿no? Y el azúcar cambió el modo de hacer la guerra, cambió el modo de desplazar a la infantería. ¿Por qué? Porque si cargas un costal de azúcar y puedes hacer cosas como mermeladas o el propio polvo, pues puedes llevar energía para las batallas más fácil que estar moviendo una cantidad impresionante de avituallamientos, ¿no? O sea, y además es energía para aguantar, energía que en la Edad Media, en Occidente, en otros lados, le daba un poco de alcohol, un poco de sidra, un poco de vino. Bueno, el azúcar el té con azúcar permite la revolución industrial. Y me voy a ahorrar leer, lo voy a contar de pasada, además de meter el azúcar, unas adendas al siglo XVIII y XIX, porque pues tengo que ser anti-eurocéntrico, a pesar de que es Gombrich y tendría que ser un comentario eurocéntrico, el que tú tenías que hacer irremediablemente. Y es que a mí me parece que la Revolución Francesa estaba muy sobrevalorada, ¿no? Porque quizá la Revolución Francesa, viendo un mundo que no sea eurocéntrico, pues no es más que el día que murió la vaca en una vieja comunidad antigua, porque el río creció y creció tanto que marcó un tiempo antes y después, porque mató vacas. Y la gente del río la recuerda. Y la Revolución Francesa, pues ese día que le cortaron la cabeza a un rey de pocos que se volvió un rey mítico de muchos, y como ese pueblo hegemonizó y fue imperial y fue hegemonizando, fue introyectándole a todos los demás que había que celebrar ese día, ¿no? Pero no es más que un día equivalente a cualquier otro, ¿no? Es el día que murió la vaca para mí, como el día que el sol nos quemó a varios, o el día que estalló San Juanico, o el día, es decir, está muy sobrevalorada la Revolución Francesa en ese sentido, ¿no? Y podríamos contar aquí mucho sobre eso, y me parece que habría que hacerle una adenda para recomponer esa visión eurocéntrica, no para despreciar la obra del comentario que tú tienes y la propia obra que es fantástica de Gombrich, sino para empezar a hacer estas internotas, estas conexiones, estas redes y reinventar, así como meter la palabra azúcar, pues meter una adenda para ir viendo qué podría representar la Revolución Francesa. Y antes de terminar, ya más porque no me aguanto las ganas y tengo que ser muy rápido, si no, no paro de hablar. Te interrumpo, es que
propósito de azúcar, hay unas botellas de vino que nos están esperando. Ah, bueno, entonces, ya nada más para terminar, pensaba en el siglo XIX, donde tú por ahí dices que hace falta que estudiemos más la química como en su historia, me parece que sí. Y también hablas del siglo XIX como ese lugar donde, bueno, aparecen ideas utópicas, aparecen nuevos órdenes políticos, nuevos acomodos del continente, nuevos modos de pensar las relaciones internacionales, en fin, aparecen nuevas prácticas con la energía de gas, electricidad. Pero a mí me parece que la revolución industrial en realidad tiene, para mí, como una metáfora, dos hijas fantásticas que no son la locomotora, que la locomotora es de antes, sino que son las ciencias sociales, la antropología y la sociología. Sí, lo que verdaderamente para mí es fantástico de la revolución industrial no es que Manchester se llene de hollín y las mariposas cambien de color, sino que frente a esa dinámica de ciudades millonarias como las ciudades inglesas de 1 millón de personas que son las primeras en estar en Occidente, lo que aparece son dos modos de organizar saber sociológicos y antropológicos que se van delimitando para desprendernos de una tradición filosófica y para enfrentar, conocernos. Y para mí las ciencias sociales son eso, conocernos para vivir mejor. Y ojalá y tengan otra vocación distinta a la de la revolución industrial, ojalá y tengan otra vocación distinta a la imperial, o a justificar órdenes, ojalá y sean liberadoras, ¿no? Ojalá y sean proactivas, y como tú dices, ojalá y sean esperanzadoras. Y yo invito a los científicos sociales a ser esperanzadores, igual que tú. Gracias, gracias. Después de que nuestro expositor de cierre ha tenido a bien terminar, porque si no, no nos deja ir al azúcar. Yo agregaré un minuto. Agradezco mucho a Rafael, a Mariana, a Rebeca, sus comentarios, porque a mí me enriquecen. Y empezaría por el final que dijo Rafael. El libro lo hace una editorial, y es que cuando me invitaron a una entrevista que me hizo Artefacto de Letras, Armando Enríquez, me dijo, nos presentaron y me dijo, ¿tú escribiste un libro? No, le dije, yo escribí un texto, y ese texto aquí lo hicieron libro, porque ese fue el proceso, y eso me dio mucho gusto. Entonces, mi agradecimiento a André Ursúa, director editorial de Bonilla, que me hizo el favor de tomar mi borrador y leerlo. Gracias, André. Gracias a Juan Bonilla, el que organiza todo este asunto, y a todos los del equipo. Solo está Mariana, pero hay un equipo atrás que es muy grande y que está haciendo, y yo les agradezco mucho que me haya permitido la ocasión de reunir a tantos amigos como estamos aquí en este salón ahora, y eso es lo que me hace más feliz, porque me enriquece que me acompañen aquí ahora en esta sesión. Les agradezco mucho a ustedes. Me ha faltado decir que está mi primera correctora de estilo, Luz, que fue la que soportó el tiempo, como dijo Mariana. Ella hizo un año, pero yo hice más. Pues sí, pero Luz me acompañó y corrigió el estilo antes de que me corrigieran acá los últimos detalles, pero bueno, ya venía muy trabajado. Y a Julisa, que ha dado un poco de lata, pero muy poquita, a Valentina, a Camilo y a todos mis amigos que los tengo aquí en el corazón. Muchas gracias. Bueno, aprovechando la ocasión que está aquí Héctor Cárdenas y la gente que está en la mesa, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, consulta, pregunta, por favor, hay micrófono disponible. Vino. Si el autor lo pide, muchas gracias. Voy a agregar de información química, voy a decir que iba a interrumpir a Rafael, pero ya ahorita lo pongo. El azúcar es la cosa, porque el azúcar pues es fructosa, sacarosa, maltosa, etcétera, etcétera. En química tenemos el apellido, está al final de la palabra, y al final osa es un azúcar.
La celulosa, que está en todos los libros de este estante, es un azúcar compleja que nuestro organismo no puede digerir, pero las termitas sí se lo comen, es azúcar.